Hay que dividir, ¿no? En el caso de gente que vive en lugares poblados más o menos importantes, donde puede tener la opción del cine y sobre todo de la televisión o de internet, a aquellos centros alejados donde inclusive no hay energía eléctrica y no hay más remedio que el modo tradicional de información, que sería la lectura. Y la lectura de libros, más que de diarios y revistas, porque hay lugares en donde, empezando, lo que se lee es el diario, en el mejor de los casos, el diario de ayer, o la revista de hace 2 semanas. Entonces, ahí adquiere su importancia notable la lectura de libros. La lectura de libros y la extracción de los libros de las bibliotecas populares, que realmente desde Sarmiento para aquí, salvo excepciones lamentables, nunca cesaron de crecer. En pueblos muy remotos existe siempre una pequeña biblioteca popular, con un surtido no muy rico, yo diría más bien en muchos casos exiguo, pero existen. Y ahí sí, el objeto libro tiene una importancia fundamental. Además, no hay que olvidar que la tradición, al menos en la cultura autóctona de regiones como la mía, la cultura andina me estoy refiriendo, el culto por el libro es ancestral. Yo creo que no hay que tener una actitud combativa frente a los medios, estos del internet, los mensajes de texto, etcétera, sino que hay que hacer siempre hincapié en que el texto no puede ser por naturaleza un tartamudeo o un tartajeo, sino que puede enriquecerse y hay que tener la conciencia de que eso no puede usarse para toda clase de comunicación. Por ejemplo, yo no concibo realmente una carta de amor por mail, ¿no? Es decir, el resultado va a ser siempre muy empobrecedor, por las cosas que se dicen, por la ausencia de cosas para quien lo recibe que podrían haberse dicho. En un mail, y mucho menos en un mensaje de texto, la metalectura no existe. Estaba solo, como todos. Tampoco sentía deseos de escribir cartas, es decir, cartas verdaderas, donde se volcara por entero, a raíz de la censura y por el temor de que fueran violadas y comprometer de ese modo al destinatario. Pero tampoco existían destinatarios posibles. Había elegido entonces la soledad y el silencio para preservarse. En la medida en que uno, en la escritura, refleje todo aquello que nos apasiona de verdad en nuestra vida de relación, que refleje esas pasiones, pero además que se la comunique con un estilo no acartonado, con un estilo que esté sin caer tampoco en el facilismo o en la demagogia para con el lector, sino todo lo contrario. El lector no es tonto, el lector debe sentirse gratificado respecto del autor cuando el autor utiliza la ambigüedad con tal maestría en donde el lector puede elegir darle un fin distinto a lo que el lector está tratando de escribir. En el caso concreto, por ejemplo, de Borges, no es muy fácil de leer a Borges, a pesar de que es un escritor que tenía tal maestría
que da la sensación de que la lectura es fácil, pero no es muy fácil. Por ejemplo, uno de los cuentos, el cuento que él siempre decía, y particularmente me lo dijo a mí en ocasión de que fue a visitarnos en nuestra casa de Yala, su mejor cuento era El Sur. Y yo le dije, a mí también me gusta mucho el sur, pero yo le hubiera dado otro fin, hubiera terminado distinto con el sur. Y entonces le dije, ¿cuál sería? Y me dijo, me parece que tiene razón, pero escríbalo usted. Yo creo que los medios pueden enriquecer mucho al texto. Lo que pasa es soslayar, pero con habilidad, no con encono, el divorcio que pueda haber, por ejemplo, entre la versión cinematográfica de una novela y la novela en sí. Si yo me voy a enojar con quien hizo El hombre que llegó a un pueblo, una novela mía, acaban de hacer una película, entonces en realidad tendría que haberle dicho que no lo toquen. Pero la verdad es que son medios de expresión distintos, autónomos, y deben seguir siéndolo así. No debe ser el cine tributario de la novela, ni la novela buscar desesperadamente que se la lleve a imagen. Mis hábitos hasta que no salí al exilio desde mi casa en Yala cambiaron fundamentalmente. Mientras yo creo que escribí la mitad de mis libros en Yala, era una especie de maniático lleno de cosas para escribir. Por ejemplo, hay algunos escritores que escriben de pie, otros escritores que preparan cigarrillos bueno, antes se preparaba cigarrillo, ahora se compra el paquete. Para fumar, por ejemplo, 21 cigarrillos se lo alineaba en la mesa. Es decir, son pequeñas manías. La manía mía es que se haga silencio. Entonces, me ponía fuera de sí, por ejemplo, hasta que ladraran los perros. Yo me levantaba siempre, y lo sigo haciendo ahora, a las 6 de la mañana, porque es la hora en que realmente, y me siento mucho más despejado. Yo no puedo ni leer ni escribir después de las 3 de la tarde, por ejemplo. Y escribía como un mandarín, a mano. Cuando tuve que escribir para comer, escribí una serie de obras alimentarias, pues tenía que entregar 5 o 10 cuartillas por día, y entonces tenía que escribir donde sea. En la mesa de la cocina en mi casa o en un bar, si había mucho lío en la cocina de mi casa, en cualquier parte. Entonces me di cuenta realmente que son tics que no ayudan para nada, ¿no? Que son tics que no son necesarios, son absolutamente prescindibles. Yo, como he dicho, no puedo escribir sino muy temprano en la mañana. De manera que a eso de las 11 de la mañana ya he prácticamente cumplido con la costura, como quien dice. Y después sí, por la tarde puedo releer lo que he escrito o lo que he dictado. A veces cuando tengo mis dudas, son todas dudas, más que gramaticales, son todas dudas musicales. Tengo que escuchar. Entonces,
muchas veces leo y grabo y escucho la grabación. Ahí surgen para mí con mucho más vehemencia, en forma más expresa, los baches de la escritura, con la lectura, ¿no? Y después por lo demás, sí, claro, no abrumo a nadie últimamente. Antes sí, mi mujer leía mis cosas, pero ahora tampoco quiero abrumarla. Generalmente tengo premios, porque o le he prometido al editor que iba a entregar en abril y estamos a mayo y todavía no. Ese tipo de premios tengo, por eso cuando yo creo que ya no tengo nada más que agregar, sí, mando, pero después leo muy atento los comentarios y las críticas. Y me doy cuenta realmente que pude haber mejorado enormemente esa página, que la están destacando como arreglable, y bueno, me digo, lo cual no va a suceder, que en la próxima edición arreglaré. Hay varios libros que se han hecho varias revisiones, y por cierto, yo cuando no podía arreglar sin que se me desplomara la estructura, traté de explicarme en los prólogos. Por eso casi todas las últimas ediciones de mis libros llevan prólogos, porque son reediciones. Entonces, de cómo la concebí la primera vez y qué visión tengo ahora de ese mismo libro. Así, desde que he salido cerrando las puertas de mi casa, he cambiado sin querer mis hábitos. Esto es lo que ahora escribo aquí en mi cuaderno. Hasta ahora había seguido un plan meticuloso, como quien prepara su propia derrota, como un discurso. Pero la vida de pronto ha mojado el discurso. Aunque siga anotando mis pasos, aunque sienta que escribir en estas circunstancias por encima de todo, no es más que el ejercicio de una monstruosa megalomanía.